Bienvenidos a Dominando el Futsal. Hoy una edición especial, un invitado de lujo para nosotros. Eh, no necesita presentación, Ariel Aveduto. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes, muchas gracias. Honrado por la invitación y por la iniciativa de este proyecto que creo que es muy importante para que nuestro deporte siga creciendo. Así que Bueno, muchas gracias y contento de estar con ustedes. bueno, buenísimo. Bueno, Ariel, me gustaría saber un poco de tus inicios. Un poco, creo que todos más o menos seguimos tu carrera, pero que nos cuentes vos en primera persona cómo te enamoraste de esto. Y porque se mezclaron dos pasiones, ¿sabes? Eh, yo vengo de familia de entrenadores. Mi papá fue entrenador y jugador de básquet. Así que mamé el básquet de edad temprana y siempre me gustó el fútbol. Y encontré en esas dos disciplinas dos deportes que practiqué en edad temprana y encontré luego en el futsal esta unión y esto que siempre digo, que para mí el, el futsal es básquet con los pies. Totalmente. Así que a partir de ahí y medio de casualidad, en función de querer darle continuidad a un proyecto institucional deportivo en un club de barrio, donde los chicos participaban de escuelita hasta los 12 años, en lo que allá en Buenos Aires se llama el baby fútbol, y preocupado y ocupado porque en una edad complicada los chicos terminaban la actividad y el club medio que los expulsaba porque no tenía manera de contenerlos. Encontramos a partir del fútbol de salón la posibilidad de darle continuidad a esos procesos y aventurarnos a empezar Claro. a desarrollar el fútbol del salón en el club, y a partir de ahí empezó un proyecto que después terminó siendo un proyecto sumamente exitoso, no solo de lo deportivo, sino también de la construcción y de la formación de un montón de profes y de adolescentes y niños que hoy están todos dedicados a este deporte o son profesionales que están vinculados a la actividad del fútbol de salón. Así que medio de casualidad pude conocer el deporte. Yo ya venía trabajando previo a esto como profesor de la primera división del Club Platense, con Juan Llorens, en fútbol de salón, en futsal de AFA. Pero bueno, rápidamente encontré dentro del marco de la metropolitana lo que nosotros estábamos buscando para darle desarrollo a ese proyecto. Así que así comencé a Empezaste ahí. desandar ese camino. ¿Y cómo llegó la capacitación? ¿Viste que estabas preparado? ¿Se dio fluido o No, bueno, a ver, necesitaste? desde lo pedagógico sí, porque soy ¿Sos profe de profe? educación Ujú. física, por lo tanto todo el bagaje pedagógico, obviamente. Y por otro lado, yo empecé a dirigir muy temprano, Ujú. pues siempre tuve la inquietud del deporte, pero desde un punto de vista más social. Entonces, cuando tenía 17 años ya empezaba a recolectar los chicos del barrio y llevarlos al club de barrio que había fundado, o fue uno de los socios fundadores fue mi abuelo, que en ese momento la cancha se había venido abajo por un temporal y tenía un pequeño espacio, pero ya no había actividad deportiva, y empezamos a trabajar ya con 17 años. Estaba ocupado y preocupado por esas situaciones, ¿no? Y bueno, y finalmente la elección de una carrera como la educación física, que me permitía volcar esa cuestión docente mía, innata, que había mamado de mi padre, de la carrera de entrenador. Siempre tuve claro que quería ser entrenador. Tengo algunos registros desde muy temprana edad de recordar y de dibujarme o de visualizar o hacer jugadas en la selección del colegio teniendo 12 años. O sea, siempre tuve claro que me gustaba eso, pero siempre la carrera de entrenador vinculada de la docencia, ¿no? Y de ese costado social. Así que un poco Un poco de todo. todo eso se fue configurando eh, en la posibilidad que fui teniendo de poder dirigir, y obviamente después siempre estoy muy ávido de aprender, tengo mucha curiosidad, me gusta cuando inicio una actividad que me apasiona como el futsal también, obviamente, profundizar, buscar innovar, buscar dónde están las tendencias. Así que rápidamente empecé a tomar cosas del hockey sobre patines, Ujú. a mirar futsal español, Bueno, que me acuerdo que venía por televisión española los sábados a la mañana y lo ponía a grabar con una casetera, y cuando volví a dirigir el Babi de estar todo el sábado me miraba los partidos y ahí empezaba a implementar algunas cosas en el Babi, ujú. y empezamos a jugar a pesar de las reglas que son absolutamente diferentes, algo parecido a lo que después Lo fue adaptaste.
claro, empecé a intentar generarme nuevas herramientas, nuevas inquietudes, y eso no paró hasta el día de hoy, y espero que siga así Tal hasta que cual. deje de respirar. Y en ese proyecto que tenías, ¿era el número uno en el club? ¿Bajabas una línea de trabajo o lo Se fue manejaba? Se fue construyendo, construyendo. claro, se fue construyendo con el tiempo, eh, porque fuimos haciendo esa progresión en cuanto a los chicos que iban terminando, Ujú. iban formando las categorías con alguna urgencia, porque la Metropolitana nos permitió los primeros 2 años trabajar con pocas categorías, hasta que en Ujú. un momento nos obligó. Eso hizo que tengamos que armar de urgencia una primera división con jugadores no genuinos del deporte y no genuinos del club. O sea, nos demandó 5 o 6 años que esa cadena formativa de los chicos que nosotros teníamos en la parte del BABI Ujú. pudieran llegar a categorías menores y hacer todo ese caminito que finalmente se corona en el 2011 con muchos chicos 90, 91, 94 conformando el plantel de primera división que se habían formado de edad temprana de escuelita en el club Claro, ya tenía y una que continuidad. terminamos, claro. Entonces se fue construyendo, fue apareciendo causalmente, porque yo creo que la vida son causalidades, no casualidades. Ujú. Entonces, en esa coincidencia en la forma de ver la vida y el deporte, y entender que el deporte para nosotros es una oportunidad para formar personas y que el club debía dejar un legado transformador, empezaron a aparecer jóvenes que se tuvieron inquietudes de poder formarse como profesores también. Entonces fuimos armando una cadena que cuando quisimos darnos cuenta estábamos absolutamente estructurados y sorprendidos, porque teníamos 5 o 6 Había profesores crecido. formados en el club que habían elegido hacer la carrera y hoy eran parte de la estructura. Entonces se armó un programa de trabajo, obviamente, eh, con cada entrenador a la cabeza, y donde había una idea de juego y una idea en cuanto a lo que tenía que ver con la formación. Claro, tal cual. Y en cuanto a esa idea, el modelo, o sea, nosotros sabemos que te gusta jugar 4-0 o por lo que vemos. Más allá de eso, Me dejaron la etiqueta, ¿viste? El cuatro no, no, cero pero fuera de eso, tus equipos de todas maneras, eso te iba a decir, tienen un claro matiz del trabajo individual en los jugadores. Se los ve muy trabajados técnicamente. Es que para eh, mí los fundamentos son todos. claro. Eh, si las fases sensibles del aprendizaje eh, no vamos dejando registros motrices vinculados a las habilidades relacionadas directamente al deporte, obviamente vamos a tener jugadores que a la hora de implementar situaciones más complejas van a tener un grado de resolución Ujú. menor, ¿verdad? Tal cual, sí. Entonces, yo soy un fanático de la técnica individual, a mí me gustan los jugadores que juegan bien, por lo tanto, en los espacios formativos que me tocó participar, siempre, y en edades tempranas fundamentalmente, el gran porcentaje de la tarea asignada en las unidades de entrenamiento de las distintas categorías estaba vinculado, según el estadio, a los espacios, a lo que tenía que ver con los fundamentos técnicos. No, no, no. Y a partir de ahí vas construyendo, ¿verdad? Claro. Y el modelo de juego lo fuimos construyendo también, Ujú. porque se fue modificando. Imagínate que en mis principios mis equipos jugaban 2-2 porque las canchas eran súper reducidas. Claro. Después pasamos a jugar de 3 porque era fácil, era simplemente que un ala tome el eje y uno de los puntas baje Ujú. y ya centrar el pivot. Y a partir de ahí nos quedaba ya después jugar alineaciones, y después lo siguiente era bajar un poquito más y Ujú. mostrar el modelo de 4 en una época donde por ahí no era tan conocido, era difícil implementarlo en los espacios que jugábamos en Capital, Ujú. porque calculaba que la cancha del club tenía 25 por 14 y Ujú. los chicos jugaban 4-0 ahí. Pero eso nos dieron unas habilidades cognitivas en cuanto a la toma de decisiones, la ejecución técnica y a los patrones motrices de movimiento, que nos hizo ser muy económicos y muy estéticos, Ujú. porque resolvíamos en tiempo y forma en espacios donde no lo sabía. Claro. O sea, entonces los chicos fueron desarrollando determinadas habilidades en eso de insistir, jugar de esa manera, que nos permitió tener jugadores muy técnicos y que entendían muy bien el tema de tiempo y espacio. Nos Claro. costó después cuando empezamos a jugar a nivel nacional y tuvimos que trasladar toda esa idea a 40-20, pero tenía que ver con el recorrido del jugador en cuanto a la cantidad de pasos y a las distancias, pero no en cuanto al aprovechamiento y a las posibilidades de
aprovechar las ventajas, dónde estaba la ventaja, cómo entrar, cómo ubicarse. Entonces se fue dando medio de casualidad y después sí, a partir de todo ese bagaje, pudimos construir una identidad de juego ya mucho más marcada, porque yo también fui creciendo como entrenador y las experiencias competitivas nos fueron dando otras herramientas, porque en definitiva la respuesta, ¿quién te la da? La competencia. O sea, entonces vos tenés que acomodarte en una primera división en función de con lo que te vas a enfrentar y competir. Pero bueno, todo ese trabajo, no estar atado al resultado, tener la posibilidad que el club éramos nosotros, un mensaje que tenía que ver con la formación de la persona independientemente del resultado, con valorar el recorrido, valorar el viaje y no la llegada, nos permitió tener algunos éxitos. Claro, tal cual. Y a partir de ahí consolidar una idea. Sí, perfecto. Sí, yo te lo preguntaba también porque muchas veces en este podcast dejamos que a los entrenadores piensen cómo construir su modelo, basarse en las experiencias de los protagonistas de nuestro deporte. Y veo eso, que tus equipos los veo muy convencidos de la idea, con matices, como te digo, técnicos y tácticos muy prolijos. Y calculo que eso lleva un trabajo no solo de la cancha, sino por fuera y de muchas situaciones, como vos decís, si no te va mal, seguir atado a eso y no renunciar nunca. Claro, es difícil convencer Es en difícil. la derrota permanente, ¿no? Yo creo que nadie se construye ahí. Nadie se construye en la derrota permanente. Pero es nuestra obligación de intentar, en esta sociedad que vivimos, donde todo ya, donde el éxito es lo único que vale y si perdés sos un tonto, estábamos en la obligación, con esta idea de formar personas, de entender que hay que convivir con la posibilidad de la derrota y que la derrota es parte del juego. Y es parte del gran aprendizaje. Es muy difícil que vos en la victoria te revises. Totalmente. Difícilmente te revises. Hay que revisarse, yo creo que hay que revisarse en la victoria también. Pero donde más vas a revisarte es en la derrota, sin lugar a dudas. Pero ¿vos crees que puede llevarte a cambios que no son necesarios? Tomar la decisión de decir, perdí 3, 4 partidos, decido cambiar el modelo. Yo creo que no. Yo estoy convencido que eso no. Perfecto. Pero es una convicción, es donde me paro yo. Hay clubes que depende de la identidad, la cultura que tengan, necesitan ganar y no está ni mal ni bien. Tal cual. Yo no elijo ese camino, no elijo ese recorrido. El primer convencido tiene que ser el entrenador para transmitir. Y si no, no podés convencer. Porque si no decís algo que vos sientas realmente y que vos estés convencido, el jugador te lee. Te lee rápidamente. O sea, siempre tengo la frase de cuando no te salen las entrañas, no lo digas. O si estás dudando, no lo digas, ¿sabes? Y de última, si tengo alguna duda con respecto a esto, a ver, ¿qué opinamos? ¿Qué construimos entre todos? Pero la realidad es que si vos no estás convencido es muy difícil, porque el arte de gestionar personas está vinculado a la posibilidad de seducir y de convencer al otro de que esa idea que en principio es del entrenador, en algún momento del recorrido ya no le pertenezca. Tal cual. Que sea del colectivo. Entonces vos tenés que lograr, o creo yo, tenés que lograr intentar que eso suceda. Y no hay manera de convencer o de seducir si vos no estás convencido. Tal cual. No podés actuar desde un lugar que no sos vos, que no lo sentís. No es sustentable en el tiempo. Se va a caer rápidamente esa máscara. Es así. Y en el paso a selección, cuando te tocó llegar a la selección, algo tan difícil, jugadores de otras provincias, con otra idiosincrasia. Lo mismo. ¿Lo mismo? ¿Fue así fluido? Naturalmente. Se me pone la piel de gallina porque, sí, por eso. Pues sinceramente siempre creí en el lugar que estaba. Primero que nunca pensé dirigir selección argentina. ¿Ah, sí? No, nunca tuve esa aspiración. Pero siempre creí que el lugar donde estaba era un lugar de alto rendimiento de selección argentina. Así lo concebí. Cuando nosotros empezamos a implementar algunas cosas en Pearson, nosotros habíamos salido campeones en el 2005 del torneo metropolitano y en el 2006 quedamos eliminados de la división de honor que se hizo acá en Mendoza en la primera rueda. Fue una experiencia traumática porque era nuestra primera división de honor, desconocíamos, nuestro primer nacional fue la división de honor, así que nos pegaron un sopapo. El deporte rápidamente se encarga de ubicarte y ponerte donde estás. Y yo en ese año les había propuesto a los chicos, les bajé unos videos de España y les dije, en el mundo se juega esto. Esto es lo que se juega en el mundo.
Olvídense de lo que se juega a nivel nacional, lo que se juega a nivel local, y olvídense de las canchas. Esto es lo que se juega en el mundo. Vamos a ir a este ideal. Y en esa búsqueda tal vez encontremos algo posible. Y ahí empezamos a construir. Claro. Así empezó un poco ese cambio. Y algunos jugadores me decían, pero ¿por qué vamos a cambiar si salimos campeones? Y pues justamente. Era un buen momento para la búsqueda. Y aparte, ¿hacia dónde va el deporte? ¿Dónde está la meca del deporte? ¿Dónde está lo innovador? ¿A qué están jugando en el alto nivel? Entonces yo creo que siempre a los equipos y a las personas es un riesgo, tenés que llevarla a ponerle objetivos que le pongan a temblar las patas. Ujú. Porque es la única manera de salir del espacio del confort. Después, entre el hacer y el poder, hay un gran camino. Y ahí está el entrenador que debe construir la posibilidad que el individuo se encuentre y pueda hacer desde el poder. Porque el cerebro tiende a engañarnos y a ahorrar energía. Y cualquier cosa que esté vinculada al cambio lo va a negar. Así que en la selección fue continuar esa idea y hacer esa propuesta a los jugadores. Desde el día 1. Claro que costó y el primer proceso nos sirvió como para ir aprendiendo nosotros también y que ellos vayan entendiendo hacia dónde queríamos ir, convenciéndolos, siendo consecuentes en la idea, decir que queríamos ser protagonistas, pero no solo dentro del campo de juego, sino que queríamos ser una selección que sea representativa del honor que nos habían dado al prestarnos la camiseta. Entonces todos nuestros actos tenían que estar vinculados desde ser protagonistas. Entonces teníamos que comprometernos en lo social, teníamos que comprometernos con nuestro deporte, tendríamos que comprometernos en cada acto y en cada cosa que nos tocaba participar. Teníamos que saber muy bien de dónde veníamos. Por lo tanto empezamos a hacer lo mismo que hice en Pearson, pero a otra escala. No fue tan complejo. Claro, no como Porque parece. lo hice naturalmente, ¿sabes? Tal cual. Y obviamente costó, hubo muchas críticas, hubo mucha gente que no estaba de acuerdo y está bien porque así funciona, Claro. pero también creo que fue un proceso que expuso la realidad de nuestro deporte, dónde estábamos parados y hacia dónde debíamos ir. Y como todo cambio, siempre hay resistencia. Totalmente. Sí, sí, sí. Y terminó garantizando consolidándose esa idea, lamentablemente, digo yo, a partir de esos 6 segundos que el Chelo hace el gol. Pues seguramente si no, no estaríamos charlando, tal vez, ¿sabes? Puede ser. Es muy probable. Sin embargo, ese recorrido fue muy noble. Y el recorrido que han hecho los chicos, porque los chicos estuvieron en un espacio noble. Cada uno intentamos que estén ahí y que sean mejores, que la selección los convierta en mejores, independientemente si participaban o no. Así que ahí empezamos el recorrido con un plan súper ambicioso, porque era dividir el país en 12 regiones, Claro. era construir una comisión técnica de 35 entrenadores distribuidos en todo el país, bajar un protocolo de cuál iba a ser el modelo, que cada sector de las 12 regiones entren en 8 sesiones y después dividirnos el país con Martín, en ese momento Bombay, y caer un fin de semana a evaluar a esos 12 talentos, de los cuales tenían que incluir jugadores, de los 12 tenía que haber 4 juveniles, que muchos de esos juveniles captados ahí fueron la base de la selección de Beto Lucero, donde por ejemplo Carucha y Gonzalo fueron convocados primero a selección mayor antes o tenidos en cuenta. Renzo viajando a los Juegos Mundiales con 18 años, cuando todavía ni siquiera estaba conformada la C20. Entonces todo ese proceso nos permitió crear una red de entrenadores donde nosotros empezamos a trabajar fundamentalmente en los programas que le iban a dar sustento al recorrido de selección, porque tenía que ser algo que realmente modifique el deporte y mueva las estructuras del deporte para cambiar. Entonces, esos 35 entrenadores nos permitieron empezar a trabajar en insistir con los programas de la formación de los formadores. Claro, tal cual. Ahí... Y así, una serie de programas que nos permitieron ir dándole forma a lo que era el proyecto de Todos Somos Selección. Y ahí necesitaste mucho del acompañamiento de la federación, de ese plan, es difícil de llevar a cabo en un país tan grande, ¿no? Sí, pero lo hicimos. Lo hiciste. Aún sin apoyo, sin mucho apoyo, sin mucho apoyo. Poco apoyo. A veces más, a veces menos. A veces yendo nosotros más rápido que la dirigencia, porque muchas veces pasa eso. Claro.
pero lo pudimos hacer. Y hubo un montón de gente que fue muy generosa, porque fue una selección generosa también, donde abrió espacios se permitió que muchas voces que no eran escuchadas se escuchen, se puso en valor jugadores históricos de la selección argentina que estaban olvidados. Ujú. Y nosotros nos encargamos de cada lugar que íbamos, tratar de ver qué jugador histórico de selección estaba en la zona para convocarlo a ser parte de la selección argentina y de esa comisión técnica. Gonzalo Zulueta es uno, por ejemplo. Ahí se me fue el nombre, el chico este de Ferro, el Bocha Ferro. O sea, a partir de Martín empezamos a descubrir, bueno, a ver quién está. Lo trajimos a Cuba. Yo me fui a hablar con Demetrio. Bueno, con Miguel Sleuch tenía alguna relación porque era el saliente. Y empezamos a buscar aquellos viejos jugadores de selección argentina que le podían dar valor, porque nosotros teníamos que tener representatividad y los chicos tenían que tener un espejo donde mirarse. Y había que poner en valor la historia, porque si no sabemos dónde venimos, no vamos a poder saber a dónde vamos. Totalmente. Entonces, cuando nosotros tomamos selección, una de las evaluaciones que hicimos, porque tuvimos un periodo de 6 meses donde se hizo un análisis de lo cuantitativo y de lo cualitativo, cuál era la realidad, la tasa de practicantes, el nivel de acceso, el nivel de infraestructura que teníamos, y entre otras cosas, empezamos a escuchar a los que no eran escuchados. Y había una queja permanente hacia los dirigentes. Y nosotros tratamos de canalizar eso para ponerlo en algo que sume a lo colectivo y que la selección realmente nos termine representando a todos. Costó un montón, pero fue. Claro. Lo pudimos hacer. Pero eso fue por los jugadores también. Y por un montón de gente que colaboró. Seguramente. ¿Te sentís, o yo por lo menos de afuera lo veo, muy cercano a los jugadores? Sí, claro. Creo que esa relación, No bueno, puedo- en las se me redes vuelve en a poner la general, piel de gallina. veo, bueno, hoy estás acá por la despedida Sí, de bueno. Mescolati, pero fuera de eso te veo muy cercano Es que cercano a tus no- dirigidos, que transmitís mucho Es lo que son tuyo. personas. Claro, primero personas. Somos seres emocionales. Aparte de racionales, somos seres emocionales. Aparte, yo no lo digo yo, lo dicen las neurociencias. Totalmente. O sea, siempre que vos lográs impactar desde la emocionalidad y del afecto, porque no se trata de otra cosa que nos quieran, ¿sabes? Entonces, cuando vos los querés, van a rendir más. Cuando vos te preocupás por la persona, más allá del jugador, el jugador va a rendir más. Pero sin lugar a dudas es así. Entonces, nosotros tenemos que estar a la altura de saber que estamos gestionando personas y acompañar esos procesos. Y para sacar el mejor rendimiento, tenemos que intentar, sin invadir, generar los lazos necesarios para que el espacio de selección argentina o de un equipo de fútbol de salón sea una oportunidad desde algo lúdico que el jugador escoge, y ahí nadie se esconde, para poder modificar conducta y sacar el mayor potencial y el mayor talento, ya sea para el alto rendimiento o para la vida. Totalmente. Así de simple. Porque el único campeonato del mundo que nos llevamos es eso. Es ver cuántos de estos jóvenes se convierten en personas de bien y útiles a la sociedad. No hay más. Cuando vos llegás al campeonato del mundo, yo sé que va a sonar raro y va a parecer algo demagógico, o que vos decís, nada, está mintiendo. En realidad ahí arriba no hay nada. Créeme que no hay nada, ¿eh? Y eso te lo aseguro por mis hijos. No hay nada. Yo voy a contar una pequeña intimidad, pero terminó el mundial y después que nos paseó la autobomba por todo Monte Carlo, yo me fui a la habitación y me quedé 2 horas mirando el techo. Ya está. Y se me pasó la película de mi vida, ¿entendés? Y no estaba mi vieja. Mi vieja no lo pudo ver, ¿sabes? Totalmente. Entonces, lo que nos queda es el recorrido, lo vivido. O sea, hoy verlo al Chelo, emocionarse, compartir y ver 25 años de futsal en un asado y lo que vamos a vivir a la noche. No sé si puedo decirlo, bueno, ya me adelanté. Va a ser extraordinario. Porque es ponernos en valor. Es un poco recuperar aquello de un equipo ninguneado, campeón del mundo, que termina siendo destratado por los dirigentes en su momento, por algunos, y es poner en valor a todas esas generaciones.
porque hoy contábamos anécdotas y nos tuvimos que ir hasta pasando el Mundial del 97, 94 y antes también, y las experiencias eran siempre las mismas, con las mismas carencias. No importa si fue un poquito mejor o un poquito peor, pero las conductas eran las mismas. Y era permanentemente no poner en valor a las personas que hacen el deporte, que son los jugadores. Totalmente. Me parece muy, muy bueno ese mensaje que dejas. Creo que también desde otro lugar los entrenadores de la provincia quizás no les toca, les pasa lo mismo en sus clubes y quizás creen que la selección es todo fácil, elite, elegís y nada más y competís. Y en realidad somos eso, deportistas que competimos, pero somos personas. Primero es eso. Primero, estoy convencido de que esto es así. Totalmente. Estoy convencido. Después está claro. Uno cree que por el nivel de desarrollo de un deporte, cuando vos llegás a selección argentina, deberías tener jugadores súper formados. Claro. Y nosotros, por eso te digo que ese proceso desnudó las carencias profundas que teníamos como deporte. Que no habla mal de nadie, Ujú. sino de nosotros como colectivo. ¿Dónde estábamos parados? ¿Hacia dónde queríamos ir? ¿Qué debíamos hacer en ese momento? ¿Dónde estaba el foco de lo importante? Porque lo importante no estaba en ganar en ese recorrido. Lo importante estaba en sentar las bases de un cambio que tenía que ver con más formación, con más desarrollo de formativas en las distintas regiones del país, con entender las situaciones complejas, ¿sí? Y muchas veces que nos atravesaban a todos por igual, con distintos matices, pero porque venimos del mismo lugar, entendiendo cuáles eran las realidades cambiantes, del norte a sur, de este a oeste. No es lo mismo Mendoza que Río Turbio, Claro. no es lo mismo. Entonces había que entender todo eso y tratar de ver de qué manera se armaba un programa de desarrollo real de nuestro deporte, porque ese era el gran objetivo. Entonces nosotros trabajamos sobre 3 ejes fundamentales. El programa de formación de los formadores. Entonces a cada lugar donde íbamos dábamos alguna charla, dábamos alguna clínica, dejábamos material y después terminó en la formación del centro de estudios, JCC, que después no tuvo sustento por cuestiones políticas, pero no porque el proyecto no sea noble, porque era algo que era fundamental para los Sí, entrenadores. totalmente. Antes, ¿cómo te formabas? Sí, buscando. Y no había Y información. no había Hoy información. los chicos hacen así Tal y cual. tienen todo. Andá a encontrar en la década del 90, 80, información de futsal. Yo me acuerdo que cuando apareció Jenny en Buenos Aires, las librerías, Ujú. me iba a la parte de deporte y me acuerdo que encontré 2 libros de fútbol sala y me los devoraba, ¿sabes? Porque no Claro. tenía la plata para comprarlo tampoco, porque salía fortuna. Y me quedaba horas en la biblioteca anotando cosas que hoy pienso, mirá lo que hacía, porque eran cosas muy básicas, ¿sabes? Ujú. Pero bueno, eso me sirvió a mí para poder formarme y empezar a seguir investigando. Después, claro, vino la tecnología, vino el mundo de la inteligencia artificial que tenemos hoy, de las neurociencias, y hoy es todo más simple, aunque Totalmente. sea más complejo. Entonces te decía, perdón porque yo cuando hablo de selección No, me no, entusiasmo está un montón, perfecto. no puedo parar. Habla tranquilo. Pero el área formativa fue una, y después el desarrollo de programas que tenían que ver con meter en la currícula escolar Ujú. el deporte, esa era Muy otra. importante. Y el tema del área social, que era fundamental para nosotros. Caer en una región, en un lugar, esto lo voy a contar, no lo dije nunca, salió a la luz un poco más en el Mundial, pero ellos saben, los chicos saben que tratábamos de esto mantenerlo en silencio porque estaba muy reservado a nosotros, pero sí trabajar con organismos de asistencia a la niñez, con la escuela pública, ir a una escuela de frontera y participar una tarde con los chicos, estar en Estación Espejo, una concentración en Mendoza, un día de lluvia y ver cómo los chicos descalzos andaban en barro y tomaban una merienda y los jugadores se ponían a jugar y a contarles historias para por lo menos darle una esperanza de algo, sensibilizarlo y saber de dónde veníamos y que después jugábamos por esa gente. Porque nosotros somos los de los caras sucias, ¿sabes? Ujú. Nuestro deporte es un deporte pobre, de los Totalmente. olvidados, de los sin jeta, como digo yo. Entonces lo que intentamos fue transmitirle todo eso a los chicos. Y creo que de algún lugar lo logramos. Totalmente. Muy interesante eso. Ariel, me ha tocado ver algunos entrenamientos tuyos. A ver. He ido. Me ha gustado mucho la forma. Me gustaría que le cuentes un poco a los entrenadores. A veces somos un poco tímidos, sobre todo en Mendoza, para acercarnos y preguntar. Yo he estado y solo me he dedicado a mirar.
Pero bueno, me gustaría que nos cuentes un poco cómo volcás eso a los entrenamientos, qué método tenés, cómo llevas a cabo, cómo armás la sesión de entrenamiento, qué Y crees que es fundamental en nuestro deporte hoy para que nosotros los entrenadores escuchemos. hoy creo que un entrenador moderno o un Ujú, mega entrenador, como digo yo, eh, tiene que saber, ya no es 360, tiene que saber de todo, ujú, pero no puede estar ocupado de todo. Estoy convencido de esto en primera instancia, ¿no? Se tiene que rodear de los mejores ujú, y tiene que conocer todo. Se lidera desde el conocimiento, creo, y después de la gestión de las emociones de las personas. O sea, un gran entrenador creo que hoy tiene que gestionar todo eso. Referido al método o a la metodología de enseñanza y a las unidades de entrenamiento, fui mutando. ujú. Pasé de lo analítico Toma a en el decisiones. 2006 descubrir el entrenamiento y las tareas significativas integradas, Ujú, eh, y hacer solamente tareas significativas integradas. ujú. Situación, metía situación. Todo el tiempo situaciones, o Ujú, sea, situaciones reales de juego, con juego adaptado, con juego condicionado, ujú, o sea, todo lo que tiene que ver con las unidades de entrenamiento o la metodología de entrenamiento integrada. Eh, Después el concepto, entrenar desde el concepto. ujú. Y hoy yo creo que las unidades de entrenamiento deben contemplar y contener como en una espiral todas las metodologías. Todo depende en qué estadio se encuentre el jugador y en qué estadio esté tu equipo. Tal cual. Entonces hay cosas que la vas a tener que trabajar sí o sí de lo analítico, que eso no implica no tener actividad cerebral. Hoy las neurociencias nos dan herramientas, porque también es importante hoy creo que los entrenadores entiendan cómo aprendemos. Ujú. Para saber Si no sabes enseñar. cómo aprendemos, cómo nuestro cerebro aprende, no vamos a ser tan exitosos, tan eficientes, tan eficaces Enseñar. en cuanto a los métodos. Entonces yo hoy hago una mezcla de todo, Ujú, en realidad. Mis unidades de entrenamiento son una espiral donde puedo empezar de lo analítico con actividad cerebral ujú, o puedo empezar con motilidad ocular, ujú. ¿sí? Para fortalecer eh, las habilidades visuales, distintos tipos de habilidades visuales en función de la unidad táctica que voy a trabajar en ese momento. Si voy a trabajar tercer carril, voy a trabajar la visión en profundidad. Entonces puedo empezar a entrar en calor desde ahí, Ujú. activar neuronas, fatigar primero para poder activar más neuronas y empezar a crear esas sinapsis nuevas de asociación de ideas que te permiten mejorar los procesos de aprendizaje, porque está comprobado que es Sí, así. sí. Entonces hoy no se puede descuidar eso, pero puedo pasar de lo analítico, pero a lo integrado, pero siempre en un eje conductual hoy que tiene que ver con el concepto. Enseñar el deporte desde lo Desde el concepto. conceptual, desde el tiempo, del espacio, de la administración de esos dos elementos y de dos cosas que para mí son la base del deporte, que es tiempo, espacio y encontrar la ventaja o la desventaja. Tal Y que cual. las desventajas se jueguen naturalmente y ensayarlas. O sea, yo creo que el jugador que tiene la capacidad de poder leer el espacio y trabajar en determinado tiempo en función de la dificultad que le presenta el rival, y puede en esa situación leer las ventajas, es el jugador que entiende. Es más inteligente. Entonces, hoy trabajo mucho de lo conceptual. O sea, ya no con modelos, nunca trabajé con sistemas, yo creo que del concepto al sistema, si querés llamarle algo, Ujú. pero no al revés. Entonces, hoy mis unidades de entrenamiento están muy relacionadas al concepto. Para ir hacia abajo, ¿crees que tendríamos que hacer lo mismo? Empezar con jugadores que estén muy preparados del concepto para después tirar más táctica. A veces nosotros, te explico por qué, muchas veces quizá acá en Mendoza ha crecido mucho y los entrenadores buscando información solemos pegar, copiar y pegar todo el tiempo. Y quizá eso creo yo que puede ser un error. Y a veces ves chiquititos en C9 rotando, quizás no es tan importante. Quiero que nos contés un poco de eso vos que... No, porque ahí lo estás metiendo en un sistema. Claro. Cuando vos lo pones a rotar, lo pones y lo encasillás. El pibe ya no puede andar libre y salvaje por toda la cancha. Ujú. No estoy diciendo que no le vayas dando algún rol, que le Claro. vayas dando algún orden. No estoy hablando de eso. Habría que definir bien qué estadio y habría que también ver cuál es el entorno social y cómo Ujú. está condicionado ese chico en función de los estímulos y qué está en condiciones de poder hacer y qué no poder hacer. Tal cual. Porque no es lo mismo que los chicos jueguen futsal en Mendoza de pequeño Ujú. que un chico que juega baby fútbol en Buenos Aires. No es lo mismo. Claro. O sea, en estímulos visuales
en la cantidad de estímulo y en una cuestión de idiosincrasia y cultural, acá el jugador ya, y estos últimos años mucho más, empieza a traer eso en el ADN, se empieza a transmitir. Es como, en una época vinieron los franceses acá a la Argentina y fueron al Club Parque a ver a qué edad empezábamos a trabajar en la formación. Claro, nosotros empezamos a 4 o 5 años. Claro. Madoni empezaba a 4 o 5 años. El baby fútbol allá 4 o 5 años y acá también pasa. Sí, tenés jugadores Los franceses exitosos. empezaban a los 8 o 9 en ese momento. Dijeron, bueno. a ver, ¿qué están haciendo estos muchachos? ¿Cómo es? Entonces, lo que quiero decir es que todo depende del entorno. Entonces, yo creo que es tan aplicable el concepto en edad temprana como en primera división. El tema es que no le vas a poner reglas que le vas a poner a la regla. Claro, porque el juego libre por concepto encierra una trampa. De libre tiene poco, porque lo que tiene son muchas reglas. ¿Sí? Lo que está asociado a la libertad está vinculado a la decisión que tiene el jugador a partir de determinadas respuestas que le da el colectivo para poder elegir cuál utilizar, en qué momento, cuándo y dónde. Entonces, yo podría decirle a un niño, toca y pasá. Toca y anda al otro cuadrado. Toca y anda a la otra cancha. Y ya está rotando. Es como enseñarle a un chico a defender zona. Lo va a aprender solo. Claro, claro. Ahora, si queremos enseñar defensa de cambio es otra cosa. Sí. Dijiste algo que me gustó mucho y muy interesante, te lo escuché decir muchas veces. ¿Cómo, cuándo y dónde? Claro. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Porque también tenés que ir generando esa conciencia y tenés que explicar para qué. El jugador necesita saber para qué hacemos tal cosa o por qué hacemos tal cosa. También cuando decide mal, saber vos por qué eligió esa situación y corregirlo o lo dejás. Y si yo no tengo razón, o sea, si decidió mal, pero el motivo no es que no sepa o no esté en el estadio que tiene que estar, y si el problema tiene que ver con el ojo dominante y la ubicación en la cancha y parte de información se la perdió, ¿cómo sé que esa decisión no está condicionada porque en el posicionamiento que tengo en la cancha, su ojo dominante hay una parte de la cancha que no la ve? Entonces, por lo tanto, si recibe menos información, tiene menos posibilidades de poder tener decisiones. Es bueno. O sea, hay un montón de cuestionamientos hoy que el entrenador debe hacerse y debe revisar y debe generarse escalas valorativas de evaluación que te permita tener un control del entrenamiento, no para controlar el juego, para controlar los procesos de crecimiento y desarrollo de tu deportista. No estoy hablando que el ojo del entrenador no sirve, pero vos tenés que tener elementos para validar lo que vos estás enseñando. Si no, escuchamos la frase de siempre, te lo dije 1000 veces. Claro, tal cual. Bueno, pero pará, me lo explicaste, lo ensayamos, hiciste una unidad de entrenamiento para que yo experimente la situación, me dejaste que me equivoque para que en esa retroalimentación, en la devolución, después de una unidad de entrenamiento, después de un partido, yo pueda seguir reflexionando y aprendiendo y que a partir de esa vivencia corrijamos o hagamos ajustes dentro de la planificación para que yo mejore. No podemos reducir solamente, te lo dije, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? No funciona así. Sabemos en qué estadio está, si está asimilando, si tiene adquirida la habilidad. Si no evaluamos, ¿cómo lo vamos a saber? Totalmente, muy interesante. Te hago dos preguntitas que me llaman la atención. Primero, feedback con los jugadores, siempre. Pueden hablar, te comentan, cambios en algo. Sí. Y si crees, ¿qué influencia crees que tiene el entrenador en el partido? Cero. Es más la semana. Poquito. Me parece que el trabajo está en la semana. El entrenador puede cambiar el rumbo de algo en algún momento puntual. Yo me acuerdo de un partido, creo que fue contra Italia, que me enojé. Me acuerdo que fue contra Italia, contra Sudáfrica. Le pedí minutos y le dije, la libertad la tienen siempre. Pero en el momento que tienen que hacer lo que le estoy diciendo. Claro. Porque si no la están viendo ustedes, hagan lo que les estoy diciendo. Creo que la cancha estaba imparable. No podíamos parar. Y creo que Sudáfrica había subido un poquito de altura. Y le digo, es hacer un movimiento de corte y que la pelota entre en la ventaja y correr y encontrársela de frente porque el otro no se va a poder parar. Por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que a veces podés cambiar algo que viste con un reordenamiento. Por ejemplo, te pongo el caso. Paraguay en
en el primer tiempo nos pone, cuando nos ponemos 2-0 casi sobre el cierre nos pone doble pivot. Pero nos pone 2 derechos. ¿Querés que te lo muestre? Sí, sí. Venga. Si hay A ver, comodidad, no sé. lo armamos. No sé si ahí tenés comodidad vos. Sí, yo sí. Yo me acomodo acá, no quiero tirar nada, pero... Oye, llevala hacia vos si querés. ¿La pongo acá? ¿Te gusta? Claro, está. ¿A dónde estaba antes? Es la que se escucha. Ok, muy bien. Paraguay se empezó a parar así, nos puso 2 pivots muy dominantes, muy fuertes y muy dominantes, pero en vez de trabajar a pierna cambiada con un zurdo y un derecho, ¿sí? Te pusieron dos derechos. Pusieron 2 derechos, o trabajar con un zurdo a pierna hábil y un zurdo para ajustar esto, porque nuestro modelo de juego que intentaba hacer en la defensa de presión, siempre cerrar el eje y dar banda, para jugar algún tipo de anticipo. Cuando ellos transforman en 2-2, nos ponen 2, y claro, ¿qué pasaba? Que si nosotros cerrábamos acá, nos filtraban. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, entramos al entretiempo y corregimos esa situación y viene el gol de Renzo, porque dijimos, cerremos línea, pero conforme este cierra línea, cambia el comportamiento del resto, ¿sí o no? Sí. No es lo mismo. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Y si es derecho o zurdo, cambia esta situación. Bueno, acá cambiamos una regla táctica, no cambiamos la intención defensiva. La intención defensiva no se cambió. Una pequeña corrección. Seguimos defendiendo de defensa de cambio, con presión, pero cambiamos una regla táctica, que en vez de cerrar eje, cerremos acá. Y esto nos permitió que el jugador paraguayo ofrezca el balón, tenga un mal control y Renzo pueda atacar la pelota, recuperar ahí ante un mal control y una oferta del balón hacia la pierna fuerte de Renzo y vino el gol. Así de simple. Entonces, podés modificar alguna situación, pero los que deciden son ellos. Claro. Entonces, para mí es 90% los jugadores y vos podés modificar o desde la emoción o desde un componente táctico, podés hacer algún ajuste que pueda cambiar el rumbo de un partido, pero la realidad es que los que deciden siempre son ellos. Los jugadores. O sea, Ellos son los dueños todo el tiempo. los nombres propios son lo más importante. Y sí, claro. El secreto para mí, ¿no? Después de tantos años, esto que te hablaba del tiempo, el espacio, la ventaja, la desventaja, para mí el secreto de un gran entrenador es saber cómo combinar lo que tiene. Cómo arma esas pequeñas... A mí me vuelve loco eso, ¿sabes? Muy bueno. A mí me entusiasma la posibilidad de ver cómo combino. A ver quién se lleva bien con quién, pero no solo en lo motriz, en lo socioafectivo también. Por ejemplo, una dupla que se lleva muy bien en lo deportivo, en el juego y en lo afectivo es Pires Grasso. Claro. Se complementan perfecto. Otra dupla que siempre se entendió fue Tapia-Mescolati. En su momento Gómez-Ares-Mescolati. Entonces, para mí, el secreto de un gran entrenador, porque a veces se te caen las sociedades porque te aparecen, pero a veces tenés que buscarlas y tenés que ir encontrando esos matices y esas características que hacen que el equipo rinda en función de la necesidad de lo que te plantea un partido. Fíjate cómo iniciamos la final nosotros. La formación, ¿quién era creativo? Y tal vez eran todos creativos, Claro. aún sin entrar en la escala de valoración que la gente le puede dar a un creativo. Pero nosotros salimos con Tapia, Lucho González, Sandro Antivero y Renzo Grasso. Decime dónde está el creativo. El que hace la diferencia en el 1 contra 1. Todos jugadores colectivos de rol, Claro, agresivos en la marca. con muy buen pie, con muy buen pase. Y decime quién juega de ala, quién juega de último. ¿Sandro puede jugar de último? Sí. Sí, por supuesto. Renzo puede jugar Renzo es último. Es último. Lucho, el cerebro, Claro. Ahí ya. tranquilamente puede salir Renzo sobre un costado y él venir a organizar. Tranquilamente, porque tiene un pase de asistencia exquisito. Si hay algo que tiene Lucho justamente es esta capacidad que tiene de filtrar y romper líneas defensivas. Y después Sandro te puede jugar en cualquier puesto. O sea, fíjate que dentro de eso era un equipo que terminó presionando a Sandro haciendo el primer gol, él robando, haciendo el gol con zurda, jugando por pierna hábil en primer línea.
raro. Raro. No era una situación que habitualmente se encontraba Sandro. Entonces esa versatilidad tiene que ver con que esos 4 se combinaban muy bien para determinados momentos y situaciones del juego. Era un equipo confiable porque era técnicamente bueno, iba a tener el control del balón, era súper agresivo y un equipo súper equilibrado. Y que en realidad te podía aparecer cualquiera en cualquier lugar. Y así jugamos los primeros 6-7 minutos o 5 minutos, ¿no? Esos 4 minutos que después hacíamos Claro, los claro, cambios. claro. Y te vinculo eso con algo que a veces subestimamos un poco. El minuto técnico. ¿Qué importancia crees que tiene el minuto técnico? Y sobre todo ahí en el Mundial, supongo que las presiones son tremendas. Estás pensando si en ese minuto puedes cambiar mucho, o puedes cambiar nada, o anímico. Que si no vas a cambiar nada, No lo o si pedís. no va a servir, no lo pidas, ¿sabes? Claro, No lo tenés que pedir, es la realidad. Muchas veces no es necesario ni hablar. claro. Muchas veces vos pedís un minuto y por ahí, a mí me ha pasado quedarme en silencio. Y digo, bueno, listo, estamos. Y el mensaje llegaba y entraba. Tiene que ver también con los lazos que vos vas generando y los vínculos que vas generando con tu Bueno. equipo. Cómo vos vas conociendo tu equipo. Pero sin lugar a dudas, hay todo un estudio de cómo aprovechar el minuto y en qué tonos, cómo hablar, en los momentos. Pero volvemos a repetir, le tiene que salir al entrenador. Si no le sale, si no lo siente, el jugador no Por más que cree. te capacites, si no es fluido, Es que si no lo sentís, nadie va a actuar desde lo desconocido. Cada uno va a actuar desde donde conoce. Y por otro lado, nada te revela el carácter como dirigir personas ante situaciones de estrés y de competencia. Con, en este caso, selección argentina, 12 egos y súmale 9 más del cuerpo técnico, ¿entendés? 20 personas donde el entrenador tiene que intentar que todo el mundo sea una pieza fundamental de ese engranaje para que las cosas salgan. Porque cuando vos tenés un éxito significativo, vos vas a hablar con cualquier entrenador, preguntarle a los que vinieron y a los que vendrán, que te recuerden cómo fue la semana de aquel campeonato que ganaron, o el año de aquel torneo que ganaron. Y te van a decir, fue un año perfecto, fue una semana perfecta. En todo, en la convivencia, adentro, afuera. No te digo que no podés ganar algún episodio o algún campeonato sin tener esta cosa de unión y de sinergia colectiva. Pero la realidad es que cualquier entrenador, cualquier jugador te va a decir, no, estamos bien adentro, estamos bien afuera, estábamos convencidos, nos queremos, somos amigos, somos compañeros. O sea, vas a encontrar valores que van por más allá de lo que pasa en el 40x20. En esos torneos cortos, como un mundial, donde nuestro deporte se juega todos los días, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta que se ganaba? ¿O cuándo pensaste en el anterior mundial que se complicaba? ¿Cómo viviste esas emociones? No, que se complicaba en la final. En la final. Cuando Diego erra el penal, dije, bueno, hay una imagen muy significativa de la televisión pública que cuando Diego erra el penal me enfocan y yo estoy mirando la nada. Yo estoy sentado como oído y en realidad estaba a ser oído. ¿No? Estaba pensando qué les iba a decir después del esfuerzo que habían hecho, que se les había escapado la final. Que por otro lado no era justo porque no fue penal. Claro. Entonces hubo justicia deportiva y tenía que aparecer el antihéroe, como es el Chelo, porque el Chelo vos lo ves caminar, es un antihéroe y es un héroe gigante. Totalmente. O sea, tenía que terminar así. Era lo justo para esa selección por el recorrido que había hecho y por la historia, porque teníamos que honrar la historia del deporte. Se merecía el fútbol de salón argentino ganar una final de ese nivel y desde ese lugar, digo, ¿no? Pero ese fue un momento donde dije, ¿qué les digo ahora? Entonces yo estaba pensando cómo contenía a mis jugadores, qué les iba a decir a mis chicos. Después de todo lo que habíamos hecho, de los esfuerzos que habíamos hecho durante 7 años casi. Yo estaba por escribir un libro que se llamaba 6 años en 6 segundos, porque fueron 6 años de trabajo concreto que se definieron en 6 segundos, ¿sabes? Entonces en ese momento fue, bueno, ya está.
no tendrá que ser para mí, me acuerdo que dije, para adentro. ¿Y qué le digo a mis jugadores? ¿Y cómo contengo a Diego? Me acuerdo de esas 3 cosas que pensé. Bueno, y viene el gol. Entonces, ¿Crees que hay algo especial? ¿Se tenía que ganar así? sí, ¿Le yo ves creo que esa algo especial? selección generó algo, Un vínculo pero con la gente de Monte Carlo particular. particularmente, y había una energía que todos sentíamos que no se nos iba a escapar. Nosotros unos meses antes, bastantes meses antes, te diría casi 8 meses antes, les mandamos a hacer a los chicos que pongan una frase y una foto eh, en sus habitaciones, en el lugar donde podían verla todos los días, cómo se veían en la época del Mundial. Mi foto era el Chelo levantando un trofeo en Misiones que habíamos hecho en una gira. Yo la tenía pegada en el techo de mi casa. Entonces cada vez que me levantaba y abría los ojos lo veía al Chelo con ese trofeo levantándola. Y la foto que después se dio yo la soñé durante 8 o 10 meses. Y le pedimos a los chicos que hagan eso, que pongan una foto de qué querían, qué soñaban para eso. Creo que después hicieron un trabajo con Mariela. Yo no sé si en algún momento... Y es muy moderno hoy, hablando de neurociencias, la visualización. Bueno, porque el cerebro... Primero hay que distinguir que cerebro y mente son 2 cosas Es distintas. distinto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo Estamos con de eso? acuerdo. Bien. El cerebro es como el sistema operativo, ¿no? Y la mente es la información que le vamos dando. Entonces el cerebro no conoce entre realidad y ficción. Tal cual. Por lo tanto, el Construir. cerebro recibe la imagen. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo nos hablamos también. No puedo, yo para esto no sirvo. Es un condicionante. Claro. Entonces, lo concreto es que hay un cambio muy significativo en los procesos educativos y formativos, pero no solo porque yo creo que el sistema educativo está atrasado en los formatos actuales, pues fue creado para la revolución industrial, no solo por eso, sino porque creo que estamos entrando en una época donde no tenemos ni siquiera noción de las capacidades que tenemos innatas. Una vuelta publiqué un artículo que decía, nacemos sabiendo. Y tenía un compañero de la secundaria que es psicólogo y discutimos 5 horas a partir de ese. ¿Sí, sí? Y yo sigo insistiendo que nacemos sabiendo, lo que pasa es que desconocemos las habilidades que tenemos. Entonces, a veces me voy un poco, vos traeme a casa, está perfecto. porque no sé qué estaba diciendo. ¿A qué se refería esto? Porque yo te decía que si nosotros nos autolimitamos a veces, No, y bueno, el jugador claro, se autolimita a veces, o sea, claro, ¿viste cuando decimos creérsela, te la tenés que creer? Es un poco esto, tiene su claro, pero ciencia. te la tenés que creer bien, porque cuando vos tenés confianza, preguntale a cualquier jugador, Sí, este entrenador me dio confianza, sí, este entrenador me da libertad, generalmente no, rinde. este no me deja hacer. O estoy en un proceso de aprendizaje que me siento tan limitado a la hora de no saber que no puedo desarrollar todo mi talento. Mirá si hay un limitante. Y a eso encima le hablas. Es decir, yo con esto no sirvo, no puedo, no entiendo, ya cagamos. Entonces también cómo nos hablemos es determinante a la hora de poder progresar, poder crecer y poder estar en ese estado de flujo natural que se dio en la selección porque los chicos llegaron con las cuestiones más profundas resueltas. Y eso tuvo que ver con todo un trabajo colectivo. Entonces mirá si no es importante el hecho de poder estar libre y despejado de la cabeza. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo nos hablamos y hoy visualizar, lo hacían los rusos en los 80. Claro, Esto. muchísimo. Los atletas rusos lo hacían en Sí, la sí, década, fines de la década de los 80, ya hacían visualizaciones y si son adictos como yo a los Juegos Olímpicos se van a dar cuenta que hay muchos deportes de marca que previo al ser el movimiento, los atletas lo que hacen es hacer determinados rituales y gestos, tal que cual. eso tiene que ver con el grado de atención. Sí, sí, sí. El caso más reciente es Dibu Martínez. Cómo se concentra, agarra la pelota, se queda unos segundos, respira. Son todos actos que te llevan a encontrar el foco atencional necesario para poder limpiar la cabeza y enfocarte en lo importante.
En esos momentos viste, a veces los partidos se vuelven un momento de locura cuando no podemos encontrarle espacio. El entrenador debería tener las palabras justas para lograr que el equipo haga foco en lo trabajado. Ese sería bueno tenerlo trabajado O sea, desde... hay que replicar esto en el entrenamiento. Sí, pero claro, Es materia absolutamente. entrenable. Nosotros en Estrella Federal, nosotros teníamos un problema cuando yo tomé Estrella Federal, que emocionalmente era un equipo que se desbordaba. Ujú. Y empecé a trabajar con un kinesiólogo que en ese momento, estamos hablando del año 2016, trajo una técnica que usaban los All Blacks. Los All Blacks usaban el color azul como volver a casa. Era un color que estaba vinculado a la respiración. Ujú. Y nosotros utilizamos el color azul, hicimos técnica de visualización del color azul para volver a casa ante una situación de estrés o que se desbordaban, parábamos y entonces intentábamos empezar a trabajar eso. Entonces se le ocurrió al Kine en ese momento poner una silla con una pechera azul. Entonces cuando había alguno que se desbordaba tratábamos de llamarlo y que trate de respirar y ver ahí para encontrar una referencia desde lo visual que le permita conectarse vuelta con la de campo. emoción trabajada previamente. Sí, yo creo mucho en esto hoy. Creo que es una herramienta que no podemos descuidar porque somos seres emocionales y a partir de cómo sentimos es como vamos a rendir también. Totalmente. Además parece muy loco, pero es súper terrenal, porque lo que me está diciendo no necesita ni tecnología, es Nada. solamente trabajarlo, que sea materia entrenable y aplicarlo. Sí, así de simple. Y también, obviamente, ir siendo creativos como entrenadores, porque no le vas a hacer ningún daño en esto. O sea, no estoy diciendo desconocer, pero tomar determinadas herramientas, aquellos que tenemos experiencia y tenemos pedagogía y tenemos alguna carrera de base como educación física, nos permite tener algunas bases y de conocimiento que después te lleva a poder implementar, porque tampoco hay nada exclusivo para nuestro deporte. O sea, por ejemplo, si vos querés trabajar la visión periférica a partir de reacciones vinculadas a colores, por ejemplo, y que a partir de ahí se genere una situación táctica determinada, cualquiera sea, no interesa. Vos podés generar esa unidad de entrenamiento, ¿sí?, sin necesidad de tener la aplicación, por ejemplo. Claro, tal cual. Entonces vos podés jugar con la creatividad de un cono, Sí, sí. y ir ensayando y viendo también cuántas veces aciertan, cuántas veces no, cuántas veces prestaron atención, cuántas no, ver si la decisión fue correcta, si la ejecución fue mala pero fue buena la decisión, si por estar enfocado en el mapear la pista pierde de vista la ejecución motriz. O sea, yo creo que hoy hay un montón de herramientas que podemos llevar a la práctica, pero que le tenemos que dar un sentido, le tenemos que dar una planificación, tiene que ser escalonable en cuanto a los grados de dificultad, escalable, digo, ¿no? Progresiva y fundamentalmente con la posibilidad de poder evaluar, porque si no evaluás, no hay ningún tipo de posibilidad de mejora y de ajuste. ¿Esa evaluación puede ser subjetiva o crees que tiene que ver con lo cualitativo? No, yo creo que hay que trabajar las dos. Ajá. Yo creo que hay que trabajar la subjetiva, que tiene que ver con el ojo del entrenador, la subjetiva, que tiene que ver con las sensaciones del jugador, porque esas valen también. Hasta te diría las subjetivas desde la visión de un compañero con respecto al jugador que se está evaluando. Está bueno. Yo ahora estoy haciendo justamente una planilla. Cuando fui a Colombia al último congreso que fui a exponer, hice mucha amistad ya el año anterior con el psicólogo deportivo del Once Caldas, que también está trabajando en Selección Colombia de futsal. Y bueno, me pasó una serie de planillas de evaluación que están vinculadas justamente con esto, que te da un promedio aproximado, sin necesidad de poner electrodo ni nada, no. ni saber los niveles de saturación Claro. y de estrés que tiene el mapeo cerebral, a ver dónde está teniendo, porque vamos a eso. Sí, ¿sabes? sí, obviamente. O sea, hoy va a haber un jugador entrando en calor y le van a poner, esto es lo que va a venir, y no lo podemos desconocer, nos puede gustar más o menos, pero esto va a pasar. Le van a poner los electrodos, va a estar entrando en calor y el profe va a estar haciendo un mapeo cerebral y va a ver qué zonas del cerebro están activadas referidas al estrés y te va a decir no está en condiciones de entrar. Claro, también. Y el entrenador lo va a mirar, los más viejos le van a decir, para mí está en condiciones, nene, vení, querés entrar o no, entrá y pelate el orto. Y va a llegar un momento que si no está en determinados parámetros fisiológicos, neurales, no va a poder entrar.
Porque el deporte va a eso. No es más ni menos que más información. Porque, a ver, somos eso. Claro. Cómo procesamos a partir de cómo sentimos también. Ariel, te saco un poquito de eso y te meto en Mendoza. Contame qué opinión tenés del futsal de Mendoza, el crecimiento, lo que ha ocurrido en estos últimos años, este boom, bueno, que vos lo has vivido desde selección argentina. Cuando se jugó la final de la Copa Claro Sudamericana, que vino el equipo colombiano acá antes Talleres, Ujú, se hizo una reunión en el restaurante y me pidieron que diga unas palabras y yo dije, el cuerpo de la confederación está en todo el país, ujú. pero el corazón late acá a Mendoza. Y sigo pensando lo mismo. Eso es. El crecimiento ha sido exponencial. Creo que le han dado a ese crecimiento que ha tenido este último tiempo, principalmente con este tipo de iniciativas, con las iniciativas de la formación de los entrenadores, a partir de FEFUSA, de esto de armar programas de capacitación, con la difusión, con la puesta en escena también de empezar a intentar vender el deporte en un lugar de mayor calidad. Ujú. Creo que le ha dado un crecimiento donde siguen siendo punta y donde la única esperanza de nuestro deporte está depositado acá. Que en función de que Mendoza sea generoso y pueda compartir con otras regiones y preocuparse también en no terminar siendo rey tuerto en el país de los ciegos, que tampoco le sirve, Ujú. y se comprometa realmente a llevar a nuestro deporte al siguiente nivel, o por lo menos a poder intentar sostenerse para dar una pelea que es muy difícil. Creo que tenemos esperanza en la medida que Mendoza asuma esa responsabilidad que tiene. Entonces yo creo que Mendoza sigue creciendo a pasos agigantados, la cantidad de practicantes que se van sumando cada vez es mayor, la profesionalidad o el profesionalismo de los entrenadores, de los mismos clubes que empiezan a invertir desde otro lugar, va dando muestra de esto. El torneo es el más competitivo del país, no hay ninguna duda, sus selecciones salen y ganan, sus equipos salen y ganan, tal vez un poquito menos, Ujú. porque siempre te aparece Sí, sí. algún equipo importante de otra región que te puede dar pelea, pero en líneas generales no hay ninguna duda que el futsal de la Confederación hoy pasa por lo que haga Mendoza y es el farol donde todos se deberían mirar, con distintas realidades obviamente, pero es todo mérito de ustedes y de esta cadena de valor que se fue dando porque se ha Claro, respetado la historia. Porque todo el mundo sabe quién es Víctor Fernández, totalmente. o el Beto Lucero, Sí, sí. o Perico, o José Lespe. ¿Entendés? Y Sí. porque hubo un José Lespe, hubo después, no sé, un La Falla. Ujú, Y porque hubo un Mini, tenemos un Fede Pérez. O un Albertini o un Bicho. ujú. ¿Entendés? Y a partir de ahí vino un Abu López. Entonces, esa cadena de valor no se tiene que perder y en realidad tienen que transmitirla a todo el país. Y ojalá que así suceda, porque creo que Ojalá, acá está el futuro de nuestro deporte. ojalá. Ariel, para cerrar, ¿qué crees que le dejas o que le deja Ariel Abeduto al futsal de la Argentina? ¿Crees o querés que sea tu legado? Es una pregunta que deba contestar, ¿no? Es muy buena, pero no sé si aspiro a dejar algo. Ujú, Si aspiro a que el deporte sea un deporte capaz o personas que hacen este deporte sean capaces de generar una mejor sociedad y mejores personas a través del deporte, que el deporte realmente sea una excusa, que entendamos dónde está el valor de lo importante en la práctica deportiva, que es un valor educativo que tiene una fuerza que no tiene otro, ujú. porque en definitiva es un juego y se trata de jugar. Y, y tenemos una gran oportunidad ahí de descubrir cuáles son las carencias, cuáles son las imposibilidades y de sanar heridas. Eh, yo más que dejar del legado, agradecer porque hoy yo estoy repitiendo cosas de otros que ya son olvidados y que no están acá. Ujú. Entonces, tal vez el pequeño granito es que tal vez alguna conducta que se repita en los años cuando ya nos olviden y cuando nuestras medallas sean polvo y algún nieto nuestro las tire porque no tienen a ningún valor, pero eh, aquí estamos, somos nosotros, alguno de tus muchos hijos se replique en algún lugar del país, vamos a ser eternos. Trascender.
Y el punto me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con haber pasado por estos pagos y haber dejado un lugar un poquito mejor. Totalmente. Ese sería por ahí la aspiración, ¿no? Entendiendo de que estamos de paso. Totalmente. Solo Bueno, bien. eso. Muchísimas gracias. Un lujo gigante. Bueno.